Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Call of Duty Warzone Mobile. Bueno señores, como ustedes saben, al día de hoy pues hemos estado trayendo completamente toda la cobertura acerca de Warzone Mobile, sí, toda la cobertura acerca de este grandioso juego. No se preocupen, posiblemente el día de mañana tengamos todavía más gameplays en detalles, muchas cosas más. Tengo pendientes obviamente conforme a Warzone Mobile y demás gameplays, pero bueno, un videito hablando sobre esto sale rentable porque no he hablado en el canal y pues básicamente creo que pues vale la pena hablarlo. Ok, Destro, ¿de qué vas a hablar? Primero que nada, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante. En fin, quiero hablar de esto a detalle, algo cómo puede afectar completamente a la comunidad, de qué manera puede afectar completamente a la comunidad. Y mientras tanto, pues están viendo un gameplay en detalle de la beta de Modern Warfare 2. Que por cierto, esta arma que está en Modern Warfare 2, que es la SCAR, dicen que es la SCAR, básicamente se desbloquea en el nivel 30. Estará también en Warzone Mobile, no se preocupen. Lo que pasa es que solo hay 28 armas y esta arma de momento no la han incluido a Warzone Mobile, pero va a estar. Ustedes saben de que todo lo que llegará a Warzone Mobile estará llegando también al poderosísimo Modern Warfare 2, Warzone 2, entre otras cositas. En fin, la cuenta oficial hoy de Warzone Mobile, nuestro querido amigo Sam, porque pues he hablado con muchos leakers, gente que crea contenido angloparlante de muchas comunidades. Pues dijo tal cual, porque él pues tiene acceso al alfa y demás, de que nerfearan completamente a los bots. Es decir, Destro, ¿pero por qué? ¿Por qué que nerfean a los bots? A ver, si no lo sabes, en los videos anteriores que yo te he comentado, los bots están chetados, tienen hacks incluidos. No estoy de broma, no es gente real, son bots mamadísimos. Es la peor dificultad que he visto. Ni siquiera en el del ring te hacen instakill como lo que hacen esos benditos bots. Es lo peor, o sea, literalmente. Me costó hacer el bendito video de los finishers. En serio, fue complicadísimo. ¿Por qué? Porque los bots no se dejaban. Y normalmente vengo jugando todas las alfas hasta el día de hoy. Y pues la peor ha sido la alfa 1.4, los bots de la 1.1, 1.2 y 1.3 pegaban, pero no así excesivamente. Entonces ya para que lo sepan. En fin, ¿de qué viene este contexto? Pues básicamente contestó la propia cuenta oficial de Warzone Mobile, que es la Community Manager básicamente, o sea, la que nos comunica básicamente de todo lo que va a estar llegando de Warzone Mobile. Y obviamente les contestaron. ¿Por qué? Porque básicamente Warzone Mobile lo sabe de que habían comentado de que no va a haber bots. De momento hay 150 personas en partida, que son bots obviamente. Bueno, han activado una lista de partidas de 150 personas nuevamente. Obviamente sabemos, valga la redundancia, de que el juego va a llegar con 120 personas, pero están probando 150 personas nuevamente. Esto en Android, pues ahorita que estaba haciendo algunas pruebas y demás. Cosas que deben saber muy importantes. Según se tiene entendido de que sí va a haber bots, pero van a ser un hilo en teoría de que no va a haber bots en su totalidad. Y cito lo que ha dicho la cuenta oficial de Warzone Mobile. Esto es realmente correcto. Las partidas priorizarán que se llenen con jugadores reales, pero los bots seguirán existiendo. O sea, publicaremos una publicación dedicada a esto pronto, ya que vemos todas estas preguntas a su alrededor. Claro, la pregunta del millón. No va a haber bots en Warzone Mobile. Normalmente, para que la gente no lo sepa, los bots se hacen en dispositivos móviles para tener un mejor cuadro de optimización, que no haya tanta carga de esperas y también de que pues el sistema del ping esté equilibrado. Está perfecto. En dispositivos móviles, porque ustedes saben, no es lo mismo en dispositivos móviles que en PC o en consola, que es un poco más estable en teoría. Ya. Pero, como ustedes saben, ¿qué es lo que pasa con el sistema de bots? Le pasa factura completamente a los juegos al día de hoy. Le ha pasado factura con Mobile y no creo que con Mobile no es que no tenga jugadores. Lo que pasa es que así lo ha querido Tencent y así lo ha querido parece Activision, de poner demasiados bots. Y te voy a ser sincero, es el peor error que han cometido. O sea, porque jugadores hay y meten muchos bots. Lo que debe hacer Warzone Mobile, teniendo en cuenta de que mucha gente va a jugar, si quieren por lo menos meter, no sé, 20, 25 bots por partida, o al menos un 10% de bots por partida, 20% a lo máximo por partida, estaría bien. Estaría muy bien, estaría bien equilibrado. Pero que no haga lo de COD Mobile de poner más de 60, 70% o incluso 50% de bots por partida. E incluso Apex e incluso también otros juegos como lo que es el PUBG Mobile y otros que pues se pueden decir completamente. El error más grande es poner muchos bots. O sea, no que no haya bots, porque está bien que haya bots, porque básicamente que haya bots es para que haya una mejor optimización y bueno, que tenga una estabilidad más compacta a lo que es el juego. O sea, se comprende. Pero que no hagan lo de COD Mobile. Yo entro a una partida, 100% son bots.
sea, y si tenés tiempo de no jugar, 100% son bots. Además de que el error completamente con mobile es que si vos dejas de jugar por mucho tiempo, te meten bots. Y no por una o dos partidas, te meten muchos bots. En multijugador incluso, multijugador. En multijugador nunca debía o debió haber bots. Porque honestamente son partidas de 5 vs 5 o 6 vs 6 a lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Ese es el error más, bueno, podríamos decir, el peor error que ha cometido actualmente Activision o Tencent, como quieran decirle, al poner bots. Normalmente esto te puede pasar factura y pues se nota completamente de cómo han llevado los juegos al día de hoy. Que lo que más se queja a la gente no es ni siquiera el juego, son que haya bots. Yo recomiendo a Warzone Mobile de que por lo menos haga, no sé, 20%, 15% a lo mucho de bots. Más que todo para tener optimización, para tener una estabilidad. Pero no te voy a decir de que haya 100% de gente real, porque es mentira, es complicado en un juego de dispositivos móviles. Es muy complicado, demasiado. Esto, además, teniendo en cuenta de que no es un juego de PC o de consola que tienen mayor capacidad. Además de que viene bien para dispositivos de gama media, gama baja media o gama media alta. Que haya algunos que otros bots, aunque no lo crean, sale rentable. Y teniendo en cuenta que es un Battle Royale, pues sí, vale completamente la pena. En fin, no sé qué piensan ustedes, honestamente también te lo digo. Y pues las cosas como son, o sea, yo, siendo sincero a todo lo que he podido visualizar, a todo lo que he podido lograr observar, pues pienso de que lo mejor es venir acá, digamos, no bots, pero dentro de poco hablaremos de eso. O sea, por lo menos que haya 20% de bots. Más que todo para la optimización, pero no me vuelvas a meter en un juego como lo ha hecho con Mobile, 60%, 50%, 70%, tanto como en Apex o con Mobile. Es que no lo vale. En fin. Bueno, para los que no me crean de qué es actualmente lo que les he comentado, básicamente, pues aquí se los estaré mostrando tal cual. Y es que aquí tenemos el comentario que hizo Sam la vez pasada, que es de los bots, básicamente haciendo énfasis a lo que pues yo también he probado tal cual. Que es que nerfearon los bots de Warzone Mobile, todo el mundo hablando y demás, algunos que se quejan diciendo, bueno, entonces ¿cómo vas a hacer cuando juegues contra gente real? Y yo, loco, los bots no son gente real, literalmente los bots no los podés predecir. Los bots son random, literalmente, o sea, no es como una persona real, o sea, al menos las personas reales vos decís, puedes predecir algunas cosas o tener un game sense diferente, pero no, y pues aquí tenemos actualmente el comentario de Call of Duty Warzone Mobile, de que tal cual dice, esto es realmente correcto, las partidas priorizarán, que se llenen los jugadores reales, pero los bots seguirán existiendo, publicaremos una aplicación dedicada a esto pronto. Pronto me refiero, yo creo que va a ser cuando salga la beta abierta, que por cierto, hablando de beta abierta, todo apunta de que la beta sea en octubre, más que todo para probar servidores, para probar el rendimiento del juego, cómo va en dispositivos Android, cómo va en Apple. En Apple no creo que haya muchos problemas, ya que ahorita en iPad Pro y en iPhone va súper bien, teniendo en cuenta eso, porque pues lo he probado en iPhone 13 y también en iPad Pro 2021 y todo bien. En fin. Pues habiendo dicho eso, espero les haya gustado este poderoso video. Como siempre, dejen su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video de Call of Duty Warzone Mobile informativo. No va a haber bots, eso es lo importante. Y pronto estarán hablando de eso en detalle en sus redes sociales, que es lo importante. Así que muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Claro que sí.